¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Están con frío? ¿Tienen sueño? Ahorita ya nos da frío porque ya está abierto de aquel lado. No, pero bueno, nosotros estamos muy felices de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque sabemos que esto es el principio de muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Usted puede decir amén? Amén, el Señor es bueno. Quiero invitarle a que me acompañe por ahí a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Y antes de comenzar, me acordé ahorita que estábamos en la alabanza, en la adoración, de ese versículo que dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabe que el viernes Dios nos permitió estar en Cristo Vive de Saltillo, en un concierto, pero a mí, más que impresionarme el concierto y todo eso, me impresionaba la vida de las personas que estaban ahí. El tipo de personas que estaban ahí son personas que el Señor ha rescatado de drogas, que ha rescatado de maldad en las calles, de perversidades, mujeres que han sido violentadas, personas que han pasado por situaciones bien difíciles. Y la persona a lo mejor que estaba dando el concierto, los demás ni siquiera lo conocían, probablemente ni se sabían sus canciones ni nada, pero usted los hubiera visto. Aplaudían como si, no sé, como si fuera el último día que fueran a aplaudir. Cantaban las canciones como si se las supieran desde siempre. De hecho, porque uno está abajo y escucha las voces, ¿no?, de los que están cantando. Usted podía ver a todos gozándose, a todos bailando. Y el Señor me hacía pensar en este versículo: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe por qué ellos estaban gozosos? Porque el Señor los rescató del lodo cenagoso, porque el Señor los liberó de una vida de la que nadie podía liberarlos más que Dios. Cuando tú y yo tenemos esa conciencia de lo que Dios hace por nuestras vidas, nos es imposible estar quietos, nos es imposible que alguien nos tenga que, o más bien se nos hace muy fácil el hecho de que nadie nos tenga que decir: levanta tus manos, canta, adora al Señor. No, tú lo haces en automático. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que si el Señor te ha perdonado tanto, mucho amor es el que le quieres dar al Señor, mucho servicio es el que quieres ofrecerle a Dios. Y cuando Dios te revele esto, mi hermano, tu vida realmente va a comenzar a cambiar, porque Dios es bueno. Y cuando uno actúa por gratitud, entonces la vida comienza a ser distinta. Ya no te importa si el hermano de al lado canta, ya no te interesa quién está dirigiendo la alabanza, ya no te interesa si te sabes o no la letra. Al final dices: ahí están las pantallas, yo no me pierdo ni un minuto de adoración a mi Dios. Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, Pan de Vida. Yo sé que muchos no hemos sido rescatados de drogas, pero otros sí. Yo sé que unos fuimos rescatados de la mentira, otros fuimos rescatados de la pornografía, del adulterio, del robo, de muchas cosas. Muchos hemos sido, es más, si no hubiéramos sido rescatados de nada, ni siquiera estaríamos en este lugar. Somos necesitados. Si llegamos a este lugar fue por una necesidad de nuestro corazón, de ver que nuestra vida ya no tenía hacia dónde avanzar. Y dijimos: necesito una ayuda suprema, algo que nadie de los que me rodean me puede dar. Y ¿sabes qué? Ese fue Jesús, el que nos pudo dar ese amor, esa libertad, esa entrega total que tú y yo necesitábamos. A mí mucho se me ha perdonado, por eso mucho amo a mi Dios. No puedo dejar de servirle, no puedo dejar de amarle, no puedo dejar que las circunstancias me muevan, porque no dependo de las circunstancias, dependo de Dios, que fue el que me perdonó y el que me amó. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Rey, aquel que te perdonó, aquel que te amó y aquel que vive y reina por los siglos. Tú eres bueno, Dios. Y vamos a leer ese versículo que está en Primera de Samuel. Vamos a leer desde el 22, Cris. Muy bien, y dice: y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a orar al Señor. Hoy quiero hablarte sobre la rebeldía. Y yo a este tema le puse: huye de la rebeldía. Porque aquí estamos viendo unos versículos del cual nos hablaron la semana pasada, pero que todo se conecta, no crean, todo es intencional. Y el Señor va a hablar a nuestras vidas, y así como se ha revelado a la mía, yo le he pedido toda esta semana que se revele a la tuya también. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que por nuestra propia humanidad, por nuestras propias fuerzas, no podemos entender lo que tú tienes para nosotros. No podemos caminar en los principios que tú has creado para nuestras vidas. Hoy reconocemos, Jesús, que te necesitamos. Que todo, Señor, lo que hoy nos vas a enseñar necesita una revelación de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy oro, Señor, para que me des la gracia para poder hablar de este tema, Padre. Para que tú, Señor, prepares la tierra. Porque yo sé, Señor, que tú ya los has tratado a mis hermanos, que tú ya has trabajado en ellos, porque tú has dicho, Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te he creído, Padre. Yo he creído en la obra que tú ya hiciste, y que esto, Señor, es la confirmación de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque estás limpiando a tu iglesia, porque tú quieres sacar el pecado. Quieres, Señor, limpiarnos de toda maldad, de toda perversidad, de todo aquello que nos aleja de ti, Señor, de tu presencia. Señor, danos la humildad para poder entender, Señor, y reconocer en lo que estamos fallando cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos este día. Y te ruego, Señor, que todo espíritu de distracción, que todo espíritu de orgullo, de rebeldía, se vaya en el nombre de Jesús. Porque aquí está tu presencia, y tu presencia es la que nos va a ministrar. Espíritu de letargo, también de sueño, de fastidio, en el nombre de Jesús, se someten a la obediencia de Cristo, a su autoridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer. Amén, amén. Y bueno, acabamos de leer esta parte de la historia de Saúl, en donde Samuel le habla. Y de hecho ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero a mí me llama mucho la atención este versículo 23 que dice que la rebeldía es como pecado de adivinación y como ídolos e idolatría. El Señor compara la rebeldía como esto, ¿no? Como la adivinación. Y usted dice: ay, no, yo no consulto adivinos. No, yo no me inclino ante los ídolos. Pero ¿cómo andas con la rebeldía? ¿Cómo andas con eso? Obstinación, una persona que nadie lo mueve de su manera de pensar, y solo lo que él dice, eso es. Tal vez no adoras a un ídolo, tal vez no eres de los que consultan a brujos, pero estás siendo rebelde, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tener cuidado. Y vamos a entender un poquito mejor, y ahorita vamos a hablar a más profundidad de esta parte de la Biblia. Porque aquí ¿qué es la rebeldía? Fíjese bien. La rebeldía es resistirse a algo, y en este caso a una autoridad. Es desobedecer o sublevarse a la autoridad. Fíjese bien, es la desobediencia intencionada hacia Dios o a alguna autoridad. ¿Sí? Fíjese muy bien. La rebeldía es pecar con conocimiento. Es saber que se me ha dicho hacer algo y yo decido no hacerlo. ¿Sí? Eso es rebeldía. Vamos a ir a Hechos 17:30.
Hechos 17, versículo 30. Muy bien, se lo voy a leer yo en la TLA. Dice: durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían. Ponga mucha atención. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Amén. Fíjese bien, el Señor es paciente. Es paciente cuando nosotros a lo mejor desobedecemos alguna autoridad o alguna orden que Dios ha dado, pero por ignorancia. ¿Sí? Porque muchos de nosotros podemos haber desobedecido a Dios y podemos haber desobedecido a algunas de nuestras autoridades de las que nos hablaban la semana pasada, pero lo hicimos sin conocimiento, lo hicimos sin saber lo que el Señor estaba demandando de nosotros. Pero una vez que tú ya conoces, que ya se te ha hablado, que ya se te ha dicho, que ya se te ha orientado y que se te ha instruido, entonces esto ya no es ignorancia, esto ya es con conocimiento. Y todos los pecados y cosas que se hacen con conocimiento son rebeldía. Y la rebeldía es un pecado. Y es el pecado que el Señor, uno de los pecados que el Señor más abomina. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero que demos un pequeño repaso, a ver si usted se acuerda de quiénes son las autoridades, porque es importante entender que para poder rebelarme tengo que tener yo una autoridad. ¿Sí? Nuestra primera autoridad, ¿usted sabe quién es? Dios. ¿Sí? Indiscutiblemente nuestra primera autoridad es Dios. En el matrimonio, ¿quién es nuestra autoridad? Bueno, a los hijos el padre y a las mujeres pues el esposo, ¿verdad? Si yo como mujer intento tomar decisiones que no me corresponden, entonces estoy sobrepasando la autoridad en mi casa, que es mi esposo. Y no me voy a meter a detalle porque el pastor Juan ya no lo compartió la semana pasada. Si usted no vino, póngase a ver la transmisión, ¿verdad? El video ahí está grabado. Muy bien, entonces en la autoridad sobre los hijos pues son los padres. Hijos, atención, no es nada más tu papá, también es tu mamá. Sí, también tu mamá, o sea, los dos son tu autoridad. Algunos hijos nos excusamos, dicen: no, pues es que mi papá trabaja todo el día. No, es que pues si no está él, yo no voy a obedecer a nadie porque él es la autoridad. Sí, pero el Señor estableció también a tu mamá. Sí, también tu mamá tiene la autoridad de parte de Dios cuando papá no está. Sí, y ojo, esposos, esposas, no nos contradigamos delante de nuestros hijos, porque eso nos resta autoridad a cualquiera de los dos. Si el esposo ya dijo algo, no lo contradigas. No lo contradigas. Y ahorita vamos a entender lo importante de no sobrepasar o no querernos imponer ante una autoridad, porque esto es muy importante. Autoridad gubernamental. Nuestro presidente, que hoy es día de ir a votar, así que todos, como estamos sometidos a autoridad gubernamental, tenemos que ir a votar, ¿sí? Eso es obediencia a nuestros gobernadores, a los regidores, a todas las personas que están en eminencia. El pastor Juan nos decía: si usted no paga sus impuestos, si usted no paga luz, agua y todos los servicios que se han establecido de parte de nuestras autoridades, usted está en rebeldía. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Y ahora, autoridad en la iglesia. Y en esto vamos a ampliar un poquito más en este tema, porque la autoridad en la iglesia es el pastor. ¿Sí? Aquí me acuerdo cuando el pastor Juan Carlos nos hablaba y decía: la máxima autoridad de la iglesia es el pastor. No puede venir un apóstol y decirle al pastor lo que tiene que hacer. No puede venir un líder y decirle al pastor lo que tiene que hacer. La autoridad máxima en la iglesia es el pastor. Por eso el pastor tiene que estar sometido a la autoridad de Dios y a sus autoridades. ¿Sí? Él tiene que hacerlo. Muy bien, entonces una vez entendida quién es la autoridad, la rebeldía es pecar con conocimiento contra la autoridad que Dios ha establecido. Mi hermano, no te preocupes si ahorita dices: híjole, es que yo estoy colgado de la luz, o yo estoy colgado del agua, o no sé. Bueno, estabas en ignorancia,
pero ahora que ya lo sabes, hay que ir a hacer tu contrato, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ok, ¿sí están aquí? ¿O ya se me fueron? Muy bien, andan de rebeldes. La rebeldía es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú ya sabes qué es lo bueno, si ya se te ha orientado y no lo haces, es contado como rebeldía. Amén. Fíjese bien, el ser humano por naturaleza es rebelde. Desde el principio la rebeldía comenzó a tomar fuerza o comenzó a tomar vida, ¿verdad, Diego? Comenzó a hacerse evidente. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una orden a Adán y a Eva. ¿Qué les había dicho? De todo. Miren, aquí hay un montón de árboles, por allá también. Aquí está todo lleno de frutos apetecibles. Pero de este árbol, solamente de este árbol no puedes comer. Y sabes, no es que no pudieran tomar ese fruto porque estuviera malo, porque se fueran a envenenar o algo así. No, el Señor quería probar en ellos, o más bien establecer en ellos obediencia. Sí, ese árbol era bueno, pero el Señor pudo haber elegido cualquiera, pero eligió ese y dijo: de este no, es el único del que no pueden comer. Y ellos, con todo el conocimiento, sabiendo que Dios ya les había dado una indicación, ¿qué fueron? Hicieron y comieron. Y eso es rebeldía. Ahora, este es el primer acto de rebeldía en la tierra. El segundo acto, pues también el primer acto de rebeldía, pero en el cielo fue cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. ¿Quiere verlo? Vamos a ver Ezequiel 28, versículo 14 al 17. Ándale, eso está mejor. Ezequiel 28 desde el 14. Y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, en donde él mismo caminaba. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé de la tierra. Delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Fíjese bien. ¿Se acuerda que dijimos que la rebeldía es como la adivinación? La rebeldía también es como seducción. Entonces, cuando en alguien entra la rebeldía, también el espíritu de seducción entra en esa persona o en ese ser. En este caso, Satanás, al momento de que se rebela en contra de Dios, pierde todo lo que Dios le había dado, como lo que acabamos de leer. Pero él sedujo a la tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte se fue también con él a ser parte de su ejército, ¿verdad? Entonces, la rebeldía no es cualquier cosa, porque trae seducción. Cuando alguien tiene rebeldía en su corazón y en su vida, es muy fácil que contamine a alguien más. Es muy fácil, porque en su manera de hablar, en su manera de expresarse o en su manera de actuar, de imponerse en contra de la autoridad, hace que los demás también sean seducidos. Y no porque él mismo lo quiera, sino porque hay un espíritu de seducción sobre él que lo trae pues seduciendo a los demás. ¿Sí? Es muy apetecible el rebelarse, porque es seducir a los demás. Por eso es que fue fácil para Satanás engañar a la tercera parte de ángeles y llevárselos,
Porque les hizo atractivo el modelo que él tenía. La rebelión es atractiva, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con más énfasis, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces decíamos, la rebeldía, al igual que la adivinación, es la que embruja, seduce, controla, manipula y envuelve, ¿sí? Por eso cuando vemos rebeldía en alguien, hablando de la Biblia, vemos que no va solo, sino que siempre envuelve a alguien más, ¿correcto? Vamos a ver 1 Samuel, otra vez, versículo 15. Es más, vamos a hacernos la más corta para hacerlo más rápido. En esta historia, Dios le había mandado a Saúl a matar al rey Amalek y a todo lo que él tenía, sus vacas, de hecho dice recién nacidos, sus mujeres, sus niños, a todo lo que era el reino de Amalek tenía que ser erradicado. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl dijo, bueno, es que a mí me conviene tener convenio con el rey de Amalek, porque probablemente más adelante necesite de él. Sabíamos que Saúl pues era un hombre de guerra, ¿verdad? Y siempre necesitaba hombres y así. Entonces, el tener a ese reino con él, para él fue bueno. Y dijo, voy a perdonarle la vida a él. Y también vamos a sacrificarle a Jehová todos los mejores becerritos, las mejores ovejas, los mejores esto, lo mejor aquello, y apartó lo mejor para hacer sacrificio a Jehová. Usted puede decir, achis, pues el rey Saúl en parte tenía buenas intenciones, porque quería unir a su ejército a más personas, iban a luchar en contra de Dios, iban a pelear en contra de los enemigos de Jehová. Wow, Saúl, un aplauso, porque lo ibas a hacer súper bien con la ayuda del rey Amalek. Pero después empezó también esto, ¿no? Y le iba a ofrecer sacrificios a Jehová de lo que había sido considerado como anatema. Entonces también tú puedes decir, pero agarró lo mejor, pero también era algo bonito lo que él quería sacrificar para Dios. ¿Qué no se supone que a Dios le tenemos que dar lo mejor? Bueno, probablemente su intención era buena, pero su autoridad, Samuel le había dicho todo. El Señor ha dicho que mates todo, que no te quedes con nada, porque eso es la obediencia. Cuando yo pienso y digo, ay, es que esto está bonito, esto sí me lo puedo quedar, esto sí lo puedo tener en mi vida. Si Dios ya te ha dicho no, si tu autoridad ya te ha dicho no, es no. ¿Y sabes por qué? Porque después de que él hizo esto, llegó Samuel y le dice, ¿qué escucho? No es porque él no supiera que no lo había matado, porque la palabra del Señor dice ahí que Dios le dijo a Samuel lo que había hecho Saúl, y le dijo, no obedeció. ¿Sabe que a mí esto me habla de que la autoridad siempre tiene que estar en comunión con Dios? Porque cuando como autoridad estás delante de la presencia del Señor, el Señor te revela qué es lo que está pasando con el pueblo. Y sabe que sí es cierto, el Señor te empieza a hablar y te empieza a decir, hey, ora por tal persona, esta persona está así y está así. Hace poquito el Señor me inquietaba con unas personas, y yo decía, ay Dios, pero es que yo no lo quiero decir, es que yo no sé, yo mejor voy a orar por ellos y tú dame la pauta, porque yo no quiero ser la persona que vaya y hables más, Señor, a la autoridad, tú háblales. Yo no quiero ir en contra de tus principios, porque a veces también podemos ser engañados por nuestras emociones, porque esto fue lo que le pasó a Saúl. Saúl, por su emoción de yo quiero agradar a Dios y quiero hacer lo bueno, él apartó lo mejor para Dios. Y lo hizo así, pero su autoridad le había dicho que no. Por eso tenemos que ser bien sabios y estar sometidos a su presencia, para que el Señor nos hable directamente de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Amén. Y como iglesia tenemos que estar sometidos a las autoridades que Dios nos ha puesto, porque si reconocemos, sobre todo en la iglesia,
que nuestra autoridad es una persona, nuestros pastores son personas que están en comunión con Dios, que con su vida nos modelan testimonio, que han tratado de ser ejemplo para nosotros. Entonces lo mejor que podemos hacernos por nuestro bien es someternos a ellos, me guste o no me guste, crea yo que está bien o crea que no. Sí, porque esto trae bendición. ¿Sabes qué pasó ahí en el 23, Cris? Al final dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para ti, para que no seas rey. ¿Y sabes de qué habla esto? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene un plan. Tiene algo diseñado para nosotros, pero al momento de que nosotros decidimos ponernos rebeldes en contra de nuestras autoridades, el Señor lo toma como que nosotros no estamos aceptando la palabra de Dios y podemos llegar a perder el reino que Él nos ha entregado. ¿Te fijas lo importante que es estar sometido a una autoridad? No es que nosotros seamos Saúles, pero nuestra vida puede tener el espíritu que había en Saúl. ¿Y sabes cuál era ese espíritu? El de rebeldía. Mi hermano, cuidado. Por eso es que la iglesia tiene que ser enseñada en estos temas. Por eso es que decíamos, mi esposo y yo platicábamos y le dije, ¿sabes qué? Me toca hablar de la rebeldía, pero antes de hablar de la rebeldía necesitamos hablar de la autoridad. Y vamos a ponernos de acuerdo, hablar de la autoridad y hablar de la rebeldía, porque iglesia tenemos que ser enseñados. Y el Señor en este tiempo a mí me ha estado dando cocolazos como no tiene una idea. Dice, hey, acuérdate la autoridad, acuérdate quién es tu autoridad, recuerda sobre quién, más bien bajo quién tienes que estar sometida, porque como mujeres se nos olvida, a veces ahí andamos queriendo dominar a nuestro esposo, queremos dominar la situación, queremos hacernos cargo de cosas que no nos corresponden. ¿Sabes tú, mujer, sobre todo mujeres? El Señor le va a pedir cuentas a tu marido de aquellas cosas que no lo dejaste hacer. Y qué importante es que tú como varón tomes tu lugar. Él te ha hecho cabeza, hombre, y no cola. Como mujeres no somos cuello, estamos sometidas a la autoridad de nuestro marido. Eso no quiere decir que nuestro marido tiene derecho a golpearnos y a tratarnos mal y a decirnos de groserías. Esposos, hombres, usted purifica a su esposa. El Señor ha dicho que nos amen como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo Cristo? El Señor se entregó completamente, se dio por su iglesia. Tú te tienes que dar por tu esposa. Si tu esposa está amargada, hey, cuidado. Si tu esposa está resentida, cuidado. Si tu esposa tiene malas actitudes, cuidado, cuidado. Tu esposa es el reflejo de lo que tú has creado en ella. Tú no puedes con ella, tal vez, pero el Señor sí puede. Y el Señor, si no, pregúntale a mi esposo, nos hace vivir procesos que probablemente no queremos, pero son necesarios. Son necesarios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere purificarnos. Y a través de su vida, hombres, con sus palabras, con sus bendiciones, con la autoridad que tienen en la casa. No malinterpretemos la autoridad, por favor, escuchen el mensaje de la semana pasada. Con la autoridad que tienen en casa, a nosotros nos ayudan a que la bendición de Dios fluya sobre nuestras vidas. Si no saben qué están haciendo como varones, nos están poniendo aquí una tapa para que el Señor no bendiga, porque la bendición cae ¿sobre qué? Sobre la cabeza y luego desciende sobre la barba hasta que se va al borde de las vestiduras. Si tú no tienes tu lugar de autoridad como hombre en tu casa, no esperes que la bendición caiga a tus hijos. Por eso ven qué peligroso es no saber lo que es la autoridad y no saber lo que es la rebeldía. Es bien peligroso este tema y nos debemos de cuidar de ello. Hay que orar al Señor y decirle: Señor, líbranos, líbranos de ser contumaces y rebeldes. Amén. Yo no podía decir esa palabra, ya pude. Ok. El Señor, si hay algo que no tolera en su pueblo, es la rebeldía. Y Él la expone, ¿sí? La rebeldía no es algo que el Señor se quede así como que viendo y diga, ay, le voy a dar oportunidad. Y mucho menos si ya tenemos conocimiento. Es algo que Él demanda, evidencia, que ¿cómo se dice la palabra? Lo
Sí, lo hace notar, lo saca a la luz. Sí, lo evidencia. Sí, lo exhibe, exactamente, exhibir. El Señor es algo que exhibe rápidamente. ¿Se fijaron en la historia de Saúl? El Señor le habló a Samuel y le dijo lo que estaba haciendo Saúl. Rápidamente lo exhibió. Y vamos a ver otro ejemplo. A ver. Muy bien, en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2, 20, 21, vamos a buscarlo. Y aquí el Señor le habla a la iglesia. Le habla al ángel de la iglesia. Hemos aprendido que el ángel de la iglesia, pues es el pastor, ¿verdad? Él es el ángel de la iglesia. Y aquí le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo. Acuérdense que Dios es paciente, y mientras estamos en ignorancia, Él espera, ¿sí? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Híjole, primero que vemos aquí es que dice que se dice profetiza. Y es que este tipo de espíritu tiene una apariencia de espiritualidad. O sea que podemos ver a Jezabel obrando en la iglesia también, profetizando, hablando de parte de Dios, diciendo palabras de parte de Dios. Se viste con esa apariencia de espiritualidad. También enseña y seduce. O sea que tenemos que tener cuidado. Líderes, aquí les voy a hablar a ustedes, ¿ok? Yo le oré mucho al Señor y le dije, Señor, yo tengo miedo de hablar cosas que no provengan de ti, porque, híjole, a mí se me va a contar, ¿verdad? Pero hace poquito escuchaba un testimonio de un pastor que decía que cuando a él el Señor le habló y le dijo que su ministerio iba a ser pastor y que iba a ser predicar y todo eso, él decía que pues fue, ¿verdad? Con toda la actitud, ay sí, ya el Señor me va a hacer pastor y cuánta cosa. Como muchos llegamos al ministerio y dicen, ya voy a ser usado por Dios, gracias Señor. Y hablaba a la iglesia y se le dormían. Y se paraban a tomar agua. Y ya les andaba del baño. Y ahí andaban en el celular comiéndose las uñas. Y todo eso. Y él decía, ay no, es que no me ponen atención, probablemente mi mensaje no es el adecuado. Y peor aún, porque dice que al final de la reunión se le acercaban hermanos y le decían, híjole brother, como que sí te faltó, es que no estuvo con poder como el de tu papá, es que no predicaste como predica el hermano, no lo hiciste así. Y peor, pues dice que él se agüitaba y que se iba a su cuarto y lloraba y se deprimía y le decía a Dios, Señor, tú me llamaste, ¿por qué entonces estoy siendo tratado así? ¿Por qué entonces me siento de esta manera? Dice que su esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya basta, no puedes estarte teniendo lástima todo el tiempo, necesitas hacer algo ya. Así que busca la solución, porque este domingo no quiero que regreses llorando después de haber predicado. Dice que en esa semana agarró sus cosas y se fue como a un retiro él solo en una casa que tenía lejos. Y se puso a orar a Dios y se puso a pedirle al Señor, Señor, por favor, háblame, confírmame mi llamado. Porque como siervos de Dios, este tipo de cosas pasan, pasan y muy común. Y dice que el Señor le empezó a hablar y le empezó a decir que pues obviamente él tenía que trabajar con su actitud, pero que su poder se iba a perfeccionar en su debilidad, que el Señor iba a trabajar a través de sus defectos, pero que la autoridad se le iba a dar a medida que él estuviera avanzando en esto. Entonces cuando yo escuché este testimonio, a mí el Señor me relajó en muchos aspectos y en muchas áreas, porque yo decía, Señor, es que a lo mejor yo no soy la más indicada, probablemente a mí nadie me escuche y probablemente yo no tenga la habilidad que tienen muchos, pero a mí el Señor me ha hecho entender eso. Bástate con mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en medio de tu debilidad. Y sabes qué, yo lo entendí. Yo dije, Señor, este es
el tiempo en el que tú me quieres en tu presencia. Y yo voy a depender de tu presencia porque no puedo depender de nada más. Si tú no hablas a través de mi vida, cállame la boca. Si tú no dices algo a través de esto, entonces no me dejes avanzar. Porque qué peligroso es que un siervo de Dios o que alguien que busca al Señor avance sin la presencia de Dios. ¿En nombre de quién vamos? ¿En nombre de quién avanzamos? Necesitamos depender de su presencia. Amén. Entonces aquí, mis hermanos, dejamos, ojo líderes, dejamos a los líderes, o más bien como líderes, a veces tomamos estas actitudes de las que habla a la iglesia de Tiatira. Empezamos a profetizar en nombre de Dios sin antes haber sido autorizados por nuestra autoridad. La máxima autoridad de nuestra iglesia es nuestro pastor. Y si nuestro pastor dice que no, si nuestro pastor no está de acuerdo en ciertas cosas, entonces por obediencia yo me tengo que someter. ¿Sabe que a mí hace tiempo me pasó algo? No en esta iglesia, pero yo iba a una iglesia en donde el pastor era muy autoritario. Y no hagan esto, y no hagan aquello, y pórtense así, y bájate, y súbete, y haz esto, y así. Yo estaba acostumbrada a que me mandaran, la verdad. O sea, yo decía, pues mientras él coordine todo por mí, perfecto. Pero llegó un momento en el que eras todo sobre nosotros, el ministerio de jóvenes, y ya la regaron aquí, y ahora ya se equivocaron, y ahora esto, y ahora aquello, que no es que yo decía, ¿cuándo nos va a dejar trabajar en paz este pastor? ¿Cuándo nos va a dejar que nosotros hagamos las cosas como Dios nos está mandando? Y llegó una ocasión en donde él me dijo, oye, si yo te dijera que dejaras de hacer esto, ¿lo harías? Y le dije, discúlpeme mucho, esto a mí me da mucha vergüenza, Le dije, discúlpeme mucho, pero la única persona que me puede decir que no es Dios y mi papá. ¿Y sabe que eso está muy mal? Eso es lo más malo que podemos hacer. Porque para mí en ese momento, él representaba mi autoridad. Él era mi autoridad. ¿Sabes cuántas consecuencias acarrió a mi vida la desobediencia a una autoridad? Muchísimas, muchísimas. El desobedecer a una autoridad puesta por Dios te hace caer en cosas que ni siquiera querías, te hace batallar más en salir de pecados ocultos, te hace tener el cielo cerrado sobre tu vida. Tuve muchísimos problemas en mi matrimonio por no saber someterme a mis padres. Como no sabía someterme a mis padres, pues por ende no sabía someterme a mi esposo. Tuve muchos problemas en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sabía obedecer a autoridades. ¿Ves qué peligroso es? Líderes, si ustedes tienen la intención de hacer una actividad, claro, o sea, como decíamos de Saúl, hay muchas intenciones que son buenas porque son para agradar a Dios. Pero si tú se le expones a tu pastor y tu pastor te dice, espérate, entonces la respuesta es, espérate. O si te dice, no es el tiempo, no vayas pataleando a tu casa. Es que ese pastor no me entiende, es que ese pastor no me deja, siempre quiere que hagamos lo que ellos dicen. No, al contrario, en la obediencia hay bendición. En la obediencia, el no rebelarnos, en respetar la autoridad, vamos a ser bendecidos. Hay una vida que a mí me impacta y es la vida de David. Aquí hablamos mucho de David porque tiene muchos ejemplos. Ese David hizo muchas cosas para predicar. Entonces, me gusta mucho su vida porque David, a pesar de que Saúl, su autoridad, lo quería matar, y literal, o sea, es que si uno se pone a imaginar la Biblia tal cual es, entonces te das cuenta y dices, anda, yo no he sufrido nada. Pobre David, le aventaban las lanzas, se las aventaban y David no decía nada, simplemente se esquivaba y dejaba que le pasaran. Estoy leyendo un libro que me recomendó la pastora y está muy bueno porque habla de eso, el perfil de 3 monarcas. Y es que así tenemos que ser a veces, dejar pasar la ofensa. David, como les mencionaba, fue un hombre que, a pesar de que el rey lo quería matar, a pesar de que el rey lo perseguía, de que intentaba su muerte, él jamás se atrevió a rebasar su autoridad. Y el día que pudo hacerlo, porque el Señor se lo entregó,
¿Sabe por qué Dios se lo entregó? Porque el Señor quería probarlo, quería ver cómo estaba su corazón y se lo puso, así como decimos, en bandeja de plata. Y David lo único que se atrevió fue a cortarle un pedacito de su manto, y aún así se lo cortó y se sentía mal. Se sentía triste y decía, es que cómo me atreví, Él es mi autoridad. Es más, él le decía padre a Saúl, aquel que lo perseguía, aquel que le quería hacer daño, le decía padre. Y fue y se lo entregó, y hasta Saúl después dijo, ay, ¿cómo no me mató? Si es cierto. Y es una vida que impacta. A ese grado, líderes, servidores, hermanos, a ese grado tenemos que llegar. Sí, al decir, yo no me atrevo a ir en contra de una orden de mi esposo. Yo no me atrevo a ir en contra de una orden de mis presidentes. Yo no me atrevo a ir en contra de la orden de mis padres, porque eso me va a acarrear maldición. El reino de David fue un reino muy próspero, y aunque tuvo errores, el Señor tuvo misericordia de él y no murió como otros reyes. Al contrario, es un rey que todavía recordamos por lo bueno que hizo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, el espíritu de rebeldía va a tener argumentos siempre para ir en contra de la orden de Dios o de una autoridad de Dios. Acuérdense que lleva consigo la seducción, la manipulación, y las palabras buscan envolver y jalar. ¿Sí? La rebeldía siempre va a tomar el tiempo que sea necesario para dar un golpe. ¿Sí? Fíjense bien, a veces, mis hermanos, dejamos que a nuestros oídos entren chismes, entren críticas, entren murmuraciones en contra de la autoridad. Y los que las escuchamos no somos capaces de frenarlo. ¿Y sabes qué estás trayendo a tu vida? Maldición. Estás trayendo a tu vida desastre. Estás trayendo a tu vida enfermedades. Estás trayendo a tu vida simplemente el que se te cierre el entendimiento. Una persona rebelde no logra entender lo que Dios tiene para ella o para él, porque está cegado su entendimiento. Y fíjate bien, este tipo de personas que son rebeldes siempre van a intentar envolver a los demás. ¿Te fijaste? Es que ya viste. No, pero es que si tú supieras, a mí me han tratado de la patada también. Y eso, mis hermanos, es agradable para aquellos que también tienen el espíritu de rebeldía. Entre rebeldes se juntan y entre rebeldes hacen hablar y hacen decir un montón de cosas que van en contra de la autoridad. Se ministra a los rebeldes. Exactamente. Por eso tenemos que tener cuidado. Personas que están conociendo del Señor, tengan cuidado cuando alguna persona de la iglesia vaya y les diga, ¿ya viste cómo nos habló el pastor? ¿Ya viste que están haciendo esto? ¿Ya te fijaste? Tengan cuidado y entiendan, capten, ay, nos hablaron de la rebeldía, y la rebeldía manipula, y la rebeldía envuelve y jala. ¿Qué va a hacer con tu vida? Que al rato vas a estar del lado del rebelde también, y también se te va a empezar a nublar el entendimiento, y también vas a estar en contra de la autoridad. Ten cuidado, iglesia, ten cuidado, porque esto es bien peligroso. Yo no quiero perderme de las bendiciones que Dios tiene para mí, y mucho menos para mi familia. Por eso a mí me conviene someterme a mi esposo y decir, sí, lo que tú digas es ley. Y obviamente cuando está mal, como lo vimos la semana pasada, llevarlo delante del Señor. Si se puede arreglar, perfecto. Si no, Señor, está en tus manos. ¿Quién mejor que Dios para tratar con las autoridades? Tú no tienes nada que hacer, mi hermano. No, yo sí le voy a decir al pastor que se equivocó en esto y en aquello. Yo conozco una persona que le encantaba. No, es que si el pastor se equivoca, hay que decírselo. Hay que decirle al pastor que no, que está mal. Y va a ver, y me va a conocer, porque yo también soy siervo de Dios. Cuidado, esa persona se quedó sin familia, se quedó sin bendiciones, tapado de su entendimiento con idolatría, con pecados que usted no se imagina. Se fija lo importante que es no ir en contra de la autoridad, y se lo voy a decir hasta que se acaben las 3 horas que tengo para compartir.
Pero es que el Señor quiere lavarnos. Yo creo que si Dios nos habla de estos temas es porque está interesado en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Fíjese, nuestras malas acciones no solo son para nuestros hijos, también son para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para nuestros tataranietos. El borde de las vestiduras. ¿Te fijas, mi hermano? Si esto no te mueve, si esto no te llama la atención, Carlos Jesús, entonces yo no sé qué es lo que te llame la atención de Dios. No sé qué es lo que te mueva a venir a buscarlo a la iglesia. No sé qué es lo que estás buscando de Dios. No sé si lo que tú quieres es ser, no sé, bendecido o no. Pero una persona rebelde lo único que quiere es tomar la posición de autoridad. Por eso se rebela en contra de la autoridad. Por eso dile al que tienes a tu lado: hey, deja de ser rebelde. Así es. Así es. Es cierto, fíjese, a veces lo que decía nuestra hermana, bueno, no a veces, siempre. Cuando una persona es rebelde, cree que nuestras ideas son mucho mejores que las del pastor. Y tenemos que tener cuidado con eso. Probablemente sí tengas muy buenas ideas, mi hermano, pero tienes que tener la humildad para ir delante del pastor y también aceptar si te dice que no. ¿Sí? Porque de eso se trata. Yo le comentaba a mi esposo, a mí Dios me estaba hablando mucho, y por una situación ahí que se suscitó hace tiempo, y decía, es que si el pastor a mí ya me dijo que no, aunque todos me presionen, yo no puedo ir en contra de su autoridad. Aunque todo el mundo me esté diciendo, no, es que hazle así, que no sé qué, yo no puedo desobedecer lo que mi pastor ya me dijo, porque eso acarrearía maldición para mí. Entonces dije, ni modo, aunque me los eche a todos en contra, yo prefiero, porque sé que en la obediencia hay bendición. Aprendí a no llevarle la contra a mi esposo, a no ser de esas mujeres que, no, es que es así porque yo digo y yo soy su madre y así se hace. No, a mí me dolió. No, está bien que te dolió, pero yo prefiero que la responsabilidad la cargue él. Yo prefiero que la autoridad la lleve él, porque el Señor a él le va a pedir cuentas. Por eso como mujeres tenemos que ser bien sabias y decirle, Señor, oro por mi esposo, porque si no es de esas personas que saben tomar autoridad, para que lo hagas, porque sobre él viene también un castigo, mi hermano. Ay, híjole, si lo entendiéramos, veríamos las cosas diferentes y diríamos, no voy a ir en contra de ninguna de mis autoridades. Si tienes un líder en la iglesia, tienes que someterte a ese líder. Si tu líder te dice, llega temprano, ¿yo qué voy a hacer? Llegar temprano. Si tu líder te dice, te toca servir en esto, ¿qué vas a hacer? Vas a servir en esto. No vas a servir, ¿qué vas a hacer? No vas a servir. Pero porque tu líder está sometido a otra autoridad, que es el pastor, y el pastor le pide cuentas al líder. Y ahí el líder es donde, ay, es que llegan tarde y que no sé qué. Pues porque somos una iglesia que no nos sabemos someter. Y mientras no aprendamos a someternos, mientras no sepa estar bajo autoridad, yo jamás voy a poder ser autoridad. Y esto es muy importante. Entonces, vuélvele a decir al que está a tu lado, no seas rebelde. El espíritu de rebeldía, mis hermanos, siempre va a tener argumentos para ir en contra de la orden de Dios. Siempre va a tener es que ellos son así, no, es que se equivocaron. Siempre va a tener argumentos. O sea, sí, pero no hacen esto. O sea, sí está bien lo que dicen, pero es que sería mejor si yo lo hiciera de esta manera. Pero sí, es que sí, o sea, sí es cierto, sí, pero si esto fuera de esta manera, todo funcionaría perfecto. No, el espíritu de rebeldía siempre va a ir en contra de la orden de Dios o de una autoridad, y lleva consigo, recordemos, seducción, manipulación, y sus palabras buscan envolver y jalar. Entonces, mis hermanos, tengamos ejemplo, tengamos cuidado y sigamos los ejemplos de estas personas que fueron obedientes a Dios. La rebeldía siempre va a argumentar en contra de aquel que es la autoridad por Dios. Fíjese bien,
Hace tiempo el pastor nos hablaba, el pastor Juan Carlos, y nos daba un ejemplo de un niño que decía que estaba en la escuela y estaba parado. Y la maestra le decía, siéntate. Y él decía, no me voy a sentar. Y le decía a la maestra, siéntate. Y el niño decía, no me voy a sentar. Y la maestra le decía, que te sientes. Y decía, bueno, y se sentaba. Y luego decía, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Entonces, eso es rebeldía, porque a veces, cuidado, podemos hacer las cosas aunque estemos pensando completamente lo contrario. Y pensar lo contrario, aunque estés haciendo lo correcto, es rebeldía. Así que cuidado, hay muchas cosas que aquí estamos aprendiendo que no nos van a dejar avanzar. Por eso hay que tener mucha humildad para decir, Señor, yo lo tengo. Yo cada que alguien comparte digo, ay sí, yo quiero eso, yo lo agarro, yo lo tengo, porque yo necesito avanzar. Yo no quiero que mi vida se estanque, porque mi Señor demanda mucho más de mí. Al que mucho se le perdona, mucho ama y mucho quiere obedecer. Amén. Entonces vamos a seguir avanzando. El espíritu de rebeldía siempre va a buscar brechas para contaminar a los demás. Y si alguien está opuesto a la autoridad, es sencillo que contamine a alguien más por sus argumentos. La rebeldía, mis hermanos, siempre va a ser muy contagiosa. Fíjese bien, cuando iban a crucificar a Jesús, había diferentes grupos en ese tiempo. No recuerdo sus nombres, pero eran grupos que pensaban una cosa, otros que pensaban otra cosa, y otros hacían otra cosa. Y había también rebeldes en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando se trató de crucificar a Jesús, todos se unieron y todos fueron a hacer el mal. Todos fueron contra él. ¿Sabe qué? Sí, todos lo gritaron, crucifíquenlo. Sí, solo 2 personas se quedaron así como que no lo crucifiquen, pero todos los demás dijeron, sí, crucifíquenlo. Entonces, cuando la rebeldía gobierna en alguna persona, es muy fácil que manipule a otros que están en contra. Por eso, si yo tengo un mal pensamiento en contra de mi autoridad, es mejor que lo lleve delante de la presencia de Dios y que me calle ante los demás. Y que no lo divulgue y que no lo diga. ¿Por qué? Porque eso va a provocar rebeldía en alguien más que está pensando otra cosa mal del pastor. Sabes que tus autoridades no son perfectas. Todos los que están en un lugar que Dios ha establecido no somos perfectos. En realidad el Señor eligió lo peorcito de la iglesia. Hablo de mí, eligió lo peor. Y también de mi esposo y de Jorge, de todos. Eligió lo peor. Pero sabes, a Él le plació. Yo muchas veces he llorado y le he dicho al Señor, porque yo soy quien menos se merecía, pero es su gracia, es su favor, es su misericordia, y ante eso no te puedes oponer, ante eso no puedes ir. Cuesta trabajo someterte a tus autoridades, sí, pero si lo haces vas a traer bendición para ti y para tu casa. Amén. Probablemente estaban incorrectos a la vista de todos, pero yo me sujetaba y no iba a las invitaciones, aunque sabíamos que era de Dios. No me salía del renglón y aceptaba ese no. Probablemente no aceptamos esos no, pero lo único que podemos hacer es orar por el líder. ¿Sabe que cuando un líder está haciendo malas cosas y usted lo está detectando, lo que usted puede hacer es, como decía mi hermano Jorge, orar y pedirle al Señor, Señor, si este no es el lugar en donde yo tengo que estar, llévame al lugar en donde tú quieres que esté. Si usted no está siendo bendecido, escuche bien, pan de vida, y esto yo decía, nunca lo voy a decir, pero creo que sí lo tengo que decir. Si ustedes no están creciendo en pan de vida, si ustedes sienten que, o más bien ya el Señor les reveló que no están avanzando y que sus autoridades y sus líderes los están llevando a la perdición, váyanse, huyan por su vida. ¿Qué están haciendo aquí muriéndose? Es mejor que vayan y aviven su espíritu en el lugar en el que ustedes digan, me voy a someter.
voy a hacer lo que mi autoridad me está diciendo, porque si con esa actitud estás en este lugar, va a ser bien difícil que Dios te pueda bendecir. Y eso tenemos que entenderlo, nos guste o no nos guste. Discúlpenme si viene de mí, porque a veces cerramos los oídos según quien está al frente, ¿no? A veces decimos, no, es que es bien rebelde, es bien esto, y mira su pasado, y no queremos escuchar. Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, porque no te estoy hablando de algo que venga de mí, esto lo dice la palabra, y lo estamos viendo, ¿sí? Por eso yo no tengo que oponerme a la autoridad ni ser rebelde, mi hermano. Tengo que buscar ser obediente. El Señor te va a mandar al lugar al que vayas a someterte a tu autoridad. Y si no sabes someterte, mira, vas a andar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y todo te va a parecer mal, y todos te van a parecer inmaduros, y todos te van a parecer hipócritas. ¿Por qué? Porque el problema está en ti. El problema está en que tú no te sabes someter a ninguna autoridad. Podrás tener un llamado profético, podrás tener un llamado al pastorado, podrás tener un llamado a ir a llevar burritos a donde quieras, podrás ser el que más da en la iglesia, pero si tu corazón es rebelde, de nada te sirve. Si tu corazón no se sabe someter a la autoridad que Dios ha puesto, entonces no tiene caso ni siquiera que agarres la escoba. No tiene caso, porque Dios demanda de nosotros más que las actitudes, lo veíamos ahorita, más que el estar sirviendo, demanda la obediencia. Amén. Dios aborrece la rebeldía, y la rebeldía es uno de los pecados que traen consecuencias inmediatas. La rebeldía no se queda impune. La rebeldía es algo que el Señor, ¿cómo dijiste? Exhibe, es algo que el Señor exhibe y no se queda sin castigo. Puede ser el Señor que está siendo paciente contigo, puede ser que Dios te está dando tiempo para que reconozcas, para que te humilles, para que le digas al Señor, estoy siendo rebelde, y te arrepientas. Puede ser que estés en ese tiempo, y por eso es que dices, ay, no es cierto, yo soy rebelde y a mí me va de maravilla, mira, ando súper bien, volando por lo alto. Pero no, probablemente es el tiempo de gracia que Dios te está dando. Va a llegar un momento en el que ese tiempo es más, a partir de hoy, porque ya lo sabes, ese tiempo de gracia se termina, y ahora tú tienes que aprender a ser obediente y a decirle, Señor, si estoy actuando con rebeldía, si me estoy oponiendo a mis autoridades, si estoy actuando de esta manera, perdóname, porque el Señor quiere hacer algo en ti, quiere entregarte eso que tanto has anhelado y que Dios ha soñado para ti. Entonces, a la iglesia, a los pastores, el Señor nos dice, ahí en Apocalipsis, dice, lo que tengo en contra de ti es que toleras, y yo lo puse con mayúsculas en mis escritos. La rebeldía, pastores, es algo que no se debe tolerar. La rebeldía es algo que se tiene que exponer y que no se debe dejar pasar. ¿Sabes por qué? Porque contamina al pueblo. Y esto puede hacer que la iglesia decaiga. Por eso tenemos que estar bien sometidos, líderes, pastores, aquellos que aspiran a un ministerio, estar bien sometidos a la voluntad de Dios y a nuestras autoridades, ser obedientes. Usted no sabe lo mucho que a nosotros nos costó al principio, cuando nuestras autoridades nos dijeron, no muevas este tema, no hagas esto. Yo al principio decía, pero ¿por qué no? Si es que se puede solucionar de esta manera y podemos hacer muchas cosas. A lo mejor es el tiempo de volver a hablar y volver a decir. Y nos dijo, no te muevas, no hagas nada, quédate callado y ama, perdona y ora. Justifica. Eso lo aprendimos después. Pero sí, justificar. ¿Y sabes que eso ha traído sanidad a nuestra vida? El ser obedientes. El Señor respalda cuando tú eres obediente, pero cuando no, entonces estás todo atribulado, todo atormentado, y nomás estás a piense en que tienes que solucionar, en que tienes que resolver, en que tienes que hacer esto, y eso no es lo que Dios quiere de ti. El Señor te ha llamado a vivir una vida en plenitud y en gozo. Amén.
La rebeldía es algo que rápidamente contamina. Como ejemplo tenemos a los 2 espías. ¿Se acuerdan que fueron a identificar la tierra prometida y veían y todos decían, wow, esta es súper maravillosa? Y sí, y regresaron y 10 dijeron, no podemos. ¿Y qué hizo el pueblo? Se contaminó de esas palabras que esos 10 dijeron. Para 2 era difícil motivar a los demás. ¿Sabes, mi hermano? En la iglesia se mueve el espíritu de rebeldía. En Pan de Vida se mueve el espíritu de rebeldía. Por eso todos tenemos, aunque sea en un mínimo grado, este espíritu que debemos de exponer delante de Dios y decirle, Señor, yo no lo quiero, perdóname, porque esto retrasa mi tiempo de entrar a la tierra de promesa y no me quiero dejar contaminar. Hay otro ejemplo. ¿Usted se acuerda de Absalón? ¿Quién conoce a Absalón? Levanta la mano. Ok, ahí les platico quién es. Absalón era hijo del rey David. Pero Absalón se enojó mucho porque uno de sus hermanos, Amnón, abusó de su hermana sexualmente, de su hermana Tamar, ¿sí? Y ella pues quedó sucia, por decir así, ¿verdad? Pero cuando le dijeron a David este suceso, David no hizo nada. Y Absalón guardó eso en su corazón y comenzó a hacer planes. Por eso les decía que la rebeldía espera el tiempo correcto para dar el golpe. ¿Por qué? Porque él esperó en el momento correcto. ¿Sabe qué hizo? Mató a su hermano. Porque él veía, en su medio hermano, él veía que su padre no había hecho nada y él quiso tomar justicia por él mismo y lo mató. Y después, ¿sabe qué comenzó a hacer este tremendo? Él se iba a las puertas de la ciudad y veía pasar a la gente y a la gente le, ay, pobrecito, ¿no te resuelven tu problema ahí en el reino? No, mira, si yo fuera rey, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría el otro y así y así. Pasaba otra persona, ay, ¿a poco no te han dado lo de tu finiquito? ¿A poco no te han dado lo que te corresponde? Ya te quitaron del líder en la iglesia. Ay, si yo fuera el pastor, yo nunca te quitaría. ¿Por qué? Porque tú eres muy bueno. ¿Sabes qué hizo Absalón? ¿Sabes qué hizo este tremendo? Se ganó el corazón del pueblo. El pueblo ya quería y le gritaba, Absalón para presidente. Ya se lo decía. Pero ¿sabes qué estaba haciendo este tremendo? Estaba yendo en contra de su autoridad. Y no solo era una autoridad, era doble, porque era su padre y era su rey, ¿sí? Entonces él fue en contra de la autoridad y empezó a envolver la rebeldía. Es un espíritu que espera el tiempo correcto, porque Absalón hizo huir a su padre del reino. Híjole, este tremendo, sí estuvo bien tremendo. Lo hizo que corriera del reino y él se puso en el lugar de David. Le fue muy mal. Lea la historia, se le dejó de tarea. Muy bien, y esa la puede encontrar en 2 Samuel 15:13. Y también, por ejemplo, cuando hay heridas en nuestro corazón, cuando hay cosas que no hemos sanado con Dios, la rebeldía puede venir. ¿Por qué? Porque así trabaja, por medio de algo que vamos guardando. El espíritu de rebeldía busca manipular y busca desacreditar, como lo que hizo Absalón, porque hay heridas en el alma y esto nos hace fácil que queramos rebelarnos en contra de ellas. Fíjese bien, aquí puse algo muy importante, y es que tenemos que aprender que el espíritu de rebeldía es muy sencillo de identificar. Todo lo que va en contra de algo o de una autoridad establecida por Dios es rebeldía, ¿sí? Si usted escucha que alguien dice algo en contra de la autoridad, este es un rebelde, es rebelde o es rebeldía, ¿sí? Y es que yo tengo que entender, iglesia, nuevos, iglesia de siempre, nuevos y viejos, que yo no puedo participar de la rebeldía de alguien más. Es mejor que cuando alguien esté haciendo un comentario o esté yendo en contra de la autoridad, tú digas, alto, yo no quiero que me lo digas, yo no quiero que lo hables. Si no hay
testigos, mis hermanos, si no hay alguien que pueda autenticar esa situación, mejor ni la escuches, porque eso te va a contaminar. ¿Cuántos de aquí muchas veces escuchamos un comentario y ese comentario ¡pum!, nos da para abajo? Y ya después ya no queremos ver a nuestras autoridades, ya después ya no queremos ver a nuestros padres. Entre los padres pasa, ¿no? Cuando nos regañan o algo y de repente no, es que sí, mi papá es bien sangrón y mi papá nunca nos deja y mi papá esto y aquello. Entre hermanos se contaminan y luego ya ven al padre y ahí viene el sangrón, ¿verdad que sí? Así es la rebeldía, contamina. Cuánto más en la iglesia el daño que le hace. Por eso nos dice que no debemos de tolerarla. Fíjese muy bien, hay otro ejemplo y quiero irme más rápido, y es el ejemplo de María y Aarón, cuando se rebelaron en contra de Moisés. ¿Sabe qué pasó aquí? Moisés pues se había conseguido una nueva novia y esta, sí, era esposa. Se había conseguido una nueva esposa, la mujer cusita, ¿verdad? Y probablemente a los hermanos no les gustó y empezaron a hablar, ay, ese Moisés ya trae otra esposa y bla, 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 y empezaron a murmurar en contra de Moisés. Dios no se enojó porque no estuvieran de acuerdo con la nueva esposa de Moisés, porque eso es algo normal hasta cierto punto. Hay cosas que a mí no me van a gustar de mis hermanas y eso está bien, ¿verdad? Lo malo es, o hay cosas que a mí no me van a gustar de mi esposo. Voy a hablar mejor de mi esposo porque él es una autoridad en mi casa. Hay cosas que a mí no me van a gustar de mi esposo y está bien, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Pero lo que a Dios le enfadó, lo que a Dios le molestó fue lo que ellos dijeron. Y ellos dijeron, achis, Dios también puede hablar a través de mí. Él no es el único que puede decir algo. Por eso, líderes, abran sus oídos. Abran sus oídos. Si hay una autoridad en la iglesia, es el pastor. Y el pastor está puesto por Dios. Yo como líder no puedo decir, no, te prohíbo, hermano, que hagas esto. No, yo también tengo la autoridad. Yo también soy autoridad. No. Aquí la autoridad es quien Dios ha establecido. Y tú como líder estás sometido bajo autoridad. Porque esto le pasó a María y Aarón. Ellos dijeron, Dios también habla a través de nosotros, ¿qué no? ¿Y qué hizo Dios? Dijo, hijos. Y no es que Dios se haya puesto así como que tranquilo, decir, ay, mira, los están murmurando en contra de Moisés y ya se quieren oponer a la autoridad. No, de volada exhibió, de volada puso en evidencia a estas personas, los mandó llamar a los tres. Probablemente Moisés ni siquiera sabía qué onda, los mandó llamar y les dijo, han murmurado en contra de ¿quién? De mi siervo Moisés. Para Dios las autoridades son muy importantes y Dios no va en contra de una autoridad que Él establece, porque es un principio que Él mismo respeta. Y si Dios lo respeta, tú y yo, ¿por qué no lo podemos respetar? Tú y yo, ¿por qué no logramos someternos a la autoridad de nuestro esposo, de nuestros maestros, de nuestros gobernantes, de nuestros pastores? ¿Por qué? Porque no sabemos estar bajo autoridad, ¿sí? Entonces el Señor le trajo lepra a María y la dejaron fuera del campamento, y eso les enseñó que no debían hablar en contra de un siervo de Dios. Amén. Así que dile al que está a tu lado, deja de ser rebelde. La rebeldía es un pecado que Dios no va a tolerar, y mientras somos ignorantes, el Señor nos tiene paciencia, pero ya después de esto, ya no, mis hermanos. Ahora rápidamente vamos a ver las causas de la rebeldía, y esto es algo en lo que quiero que pongan mucha atención, porque yo por mucho tiempo dije, es que yo quiero dejar de ser así, es que yo no quiero ir en contra de mi autoridad, es que yo no me quiero perder, y lo decía y lloraba y clamaba a Dios, pero ¿qué es lo que provoca que yo sea rebelde? Número 1, es por heridas en el alma. Hablamos ahorita de Absalón. A él se le provocó una herida y eso lo hizo ser rebelde contra su padre y oponerse ante su autoridad y querer ir en contra de la autoridad. Amén. Entonces, el hecho de que yo tenga una herida de mi pasado, el que haya visto la injusticia de una autoridad, me va a hacer querer obrar en contra de esa autoridad. ¿Sí, Paola? Entonces tenemos que tener mucho cuidado
Sí, mis hermanos, tenemos que trabajar en esto. El exceso de disciplina en casa a veces nos hace tener una herida y nos crea como rebeldes. El que tanto te pegaron, el que tanto te exigieron, el que tanto te motivaron a hacer las cosas que ellos querían sin darte oportunidad a veces de elegir, también provoca heridas y nos hace ir en contra de la autoridad. La falta de atención en los hijos también produce rebeldía. Si mis papás ni me atendieron, ¿yo por qué los voy a obedecer? ¿Verdad que así pensamos muchas veces? Si mis papás no tuvieron la atención conmigo, pues no se ganaron mi respeto, ¿verdad? Entonces, qué difícil es esto. Exceso de comparaciones. Tu hermano es mucho mejor que tú. Tu primo hace mejor las cosas que tú. ¿Y sabes qué crea en los hijos? Crea una actitud de rebeldía. Pues que le digan a mi hermano. Pues que él lo haga. Al cabo él es el perfecto. Al cabo él es el que sabe. Él es el que tiene la vara de la casa. Que él lo haga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en cómo criamos a nuestros hijos. Una imagen distorsionada de mi papá. El saber que mi papá nunca hizo nada por una situación produce en mí rebeldía. No, pues si mi papá no actuó, yo lo voy a hacer porque él no quiso, porque él no se atrevió. Número 2, el resentimiento. Hay un hombre llamado Aitofel. Este hombre era abuelito de Betsabé. ¿Usted se acuerda de quién era Betsabé? Betsabé fue la mujer que tomó David porque le gustó, como pues sí, la tomó para estar con ella porque nomás porque sí, pero ella era esposa de otro hombre. Así es. Entonces, él la tomó y sabe que la Biblia no lo menciona, pero si usted amplía en el panorama de esta historia, se da cuenta que David destruyó una familia. Se da cuenta que cometió asesinato, que le quitó el hijo a una madre, que le quitó un padre, probablemente no sé si tenía hijos o no, pero que hizo esto. Entonces lo que provocó en la familia fue que hubiera resentimiento. Entonces el resentimiento de Aitofel lo llevó a que cuando Absalón se rebeló, Aitofel se le uniera. Y él era parte del ejército de David, o sea, él servía al rey y era un fiel servidor. Pero a veces como servidores podemos estar muy atentos. Sí, pastor, yo lo hago. Sí, pastor, esto. Sí, yo voy. Sí, que no sé qué. Pero por dentro, vas a ver, cuando tenga la oportunidad, ¡pum!, ahí te va mi golpe. Y eso fue lo que hizo este hombre. ¿Te fijas por qué es importante conocer este tema? Número 3, la amargura. La amargura también nos puede llevar a la rebelión y a la murmuración. Entonces tenemos que cuidarnos de estos, porque recuerden que así el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Y qué hizo? No llegaron a la tierra de promesa. La amargura, la rebelión, el ir en contra de una autoridad nos quita de lo que Dios tiene para nosotros. El odio es el producto de resentimiento y siempre provoca discordia y rebeldía. Si yo estoy odiando a mi hermano, si no me cae bien, si no lo puedo ver, entonces estoy en rebeldía. Esto me va a producir un daño de rebeldía. Yo no me puedo someter a ti porque te odio. Yo no me puedo someter. No, es un ejemplo y apunté a la pared. Yo no me puedo someter a ti porque te odio, porque no me caes bien y punto. Hey, cuidado con eso. El orgullo. Y aquí a lo mejor piso callos, lo que decía nuestra hermana Peniel ahorita, ¿verdad? Nadie lo hace mejor que yo. Nadie me va a enseñar lo que yo tengo que hacer porque yo soy el mejor en esto y punto. Y eso nos puede llevar a tener una actitud rebelde. Por eso tenemos que cuidar esto. La soberbia. Mis hermanos, las personas con soberbia creen que los demás están para servirles y no para ser servidos. Y a causa de esto no me puedo someter. Si en tu vida hay soberbia, va a ser difícil que tú puedas servir a los demás. Vas a ser de esas personas que estén sentadas a la mesa esperando a que los demás te traigan. Una actitud que no tiene soberbia y que no tiene este tipo de cosas, entonces es la primera que se para y yo lo hago, sí, yo voy, sí, yo hago esto, yo hago aquello. Pero si estás en esa actitud, entonces vas a traer muchas consecuencias a tu vida. Ya merito termino. ¿Por qué es que nos rebelamos? Yo sé que ustedes quieren estar aquí las 3 horas que les prometí.
yo lo sé. Y el que no, ya sabe, la puerta está bien ancha, no hay problema. Así es. Muy bien. Fíjese bien. Las causas por las que nos rebelamos es número 1. Aquí nos está hablando de una historia. La presión que el pueblo y sus enemigos provocaban. Fíjense bien, muchas veces debido a las presiones que tenemos, nos vamos en contra de una autoridad. Entonces a veces el hecho de rodearnos de personas incorrectas nos puede hacer que vayamos en contra de la autoridad. Si tú tienes muchos amigos que te dicen que no hagas o que no vayas a hacer lo que se te está mandando, entonces estás siendo presionado para que no lo hagas. ¿Y qué va a pasar? Acuérdense lo que les hemos enseñado. Nosotros somos el promedio de las 5 personas de las que nos rodeamos. Si estas 5 personas son personas que chismean, que critican, que manipulan, que son rebeldes, que son desobedientes, que son lo que sean, entonces ¿cómo vas a ser tú? Igualito. Aquí está tu espejo. Pero si tú te rodeas de personas que no siempre te dan por tu lado, que sabes que te van a poner ejemplo, que te van a ayudar, que son obedientes, que saben estar sometidos a principios, entonces tú vas a ser ese tipo de persona. Tú vas a ser una persona que también dé ese tipo de evidencias. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a estar con las personas correctas. ¿Sabe que Abraham ya tenía una promesa, y es que el Señor le iba a dar un hijo, y ya se lo había dicho, y esta promesa tardó años en cumplirse? Pero Sara le decía: Abraham, te estás tardando, Abraham, mira, no pasa nada, ándale, y esto. Y yo creo que estaba ahí, ¿no? Pues no, que Dios va a hacer la promesa. Y cuando uno sabe que Dios le ha dado algo, dices: híjole, sí, ¿por dónde va a venir? ¿Por dónde es que va a venir esa promesa? Pero ella le dijo: ah, ya sé, ahí está mi sierva, ahí está Agar, tómala, por ella va a venir lo que Dios te prometió. La presión hizo, bueno, obviamente Abraham tiene su parte, ¿verdad? Pero hablando de este contexto, la presión hace que él toma esa decisión y entonces peca, o más bien va en contra de lo que Dios le había dicho, y tuvo como consecuencia un fruto, y ese fruto fue Ismael, que hasta hoy en día es un problema. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, si cedemos a la presión de los demás, podemos dar a luz Ismaeles, que sean de tropiezo para lo que Dios quiere para nosotros. ¿Te fijas lo importante que es que tú tomes el lugar de obediencia que te corresponde y que dejes de querer manipular la autoridad? El querer ocupar la posición que no te corresponde. Jezabel, cuando su esposo, acuérdame el nombre, se me olvidó, Acab, cuando su esposo Acab fue a reconocer un pueblo, estaba él como que queriendo comprar lugares y vio una viña, y esa viña le pareció la mejor de todas y él la quería para él. Pero cuando no se la quieren vender, Acab regresa con Jezabel llorando y le dice: no me la quiso vender y que no sé qué. Mira, y ¿cómo que no? Se levanta aquella, ¿cómo que no? Y aquí exacto, mis chicharrones truenan y yo voy a hacer que te la den. Es más, dame tu anillo. ¿Sabes qué representa el anillo en un rey? Es la autoridad. Le quita su anillo, se lo pone ella y empieza a sellar decretos reales. Empieza a sellar. ¿Y cómo que no? Y me lo va a vender hasta que mata a ese hombre y se queda con la viña. ¿Sabes qué? Es bien peligroso que tú y yo tomemos un lugar que no nos corresponde. Ah, no, aquí no se va a hacer lo que el pastor dice. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo soy más inteligente que el pastor. Y no es así. Yo no voy a hacer lo que dice mi papá porque mi papá está equivocado. Yo voy a hacer lo que yo quiero porque quiero y puedo. Y no, eso es ir en contra de la autoridad. Te estás poniendo un anillo que no te pertenece. Te estás llevando la autoridad que no es tuya. Aprendamos de estos ejemplos. Cuestionar la orden. Fíjese bien, aquí hay una historia que usted dirá: híjole, es que ¿por qué? O sea, a lo mejor hasta cierto grado es injusto, pero ahí le va. David llevaba el arca del pacto a Jerusalén. Sí, ¿verdad? ¿Sí era Jerusalén? Llevaba el arca del pacto y todos iban bien felices, brincando y saltando y no sé qué.
Pero hubo un hombre que al momento de que ellos pasaron por unas piedras y la carreta en donde iba el arca se tambaleó, los bueyes lo llevaban y se tambaleó y el arca se iba a caer. Entonces Dios había dicho que nadie excepto los sacerdotes, los levitas, podían tocar el arca y la podían cargar. Este hombre, su intención pues era que no se cayera el arca. Y tú podrás decir, ay, es que tenía buenas intenciones, es que pobrecito, tuvo iniciativa. Muchas veces nos piden iniciativa y no lo hacemos. Este hombre corrió y detuvo el arca y al momento fue partido en dos y se murió, así se murió por si tenían dudas. Se llamaba Usa, ¿cierto? ¿Sabe por qué se murió? Porque él tomó un lugar que no le correspondía. ¿Te fijas lo peligroso que es tomar el lugar que no te corresponde? ¿Sí se fija? El hecho de decir, no, aquí se va a hacer lo que yo quiero, no lo que tú dices. Cuando tú no eres llamado a ser autoridad aún. Si no sabemos someternos a la autoridad, nunca vamos a poder estar en un lugar de autoridad. Y aunque ya estés en un lugar de autoridad, tienes que someterte más. A veces va a ir en contra de lo que tú quieres y de lo que tú buscas. Pero el Señor no te pide que hagas lo que se te pegue la gana y tus buenos deseos. Él te pide que obedezcas. Él se deleita más en tu obediencia que en tus sacrificios. Deja de estar creyendo que tú tienes la razón. Tal vez la tengas, hermano, tal vez sí, pero no es tu lugar. No trates de tomar el lugar que no te corresponde, porque eso te trae maldición. Yo le voy a decir, yo voy a hacer, yo voy a esto. No, mejor y llévalo delante de Dios. Dile, Señor, tal vez no es lo correcto lo que están haciendo, pero aquí estoy, Padre, tú los pusiste. Y como tú los pusiste, yo sé que tú les puedes hablar. Yo sé que tú vas a trabajar en sus vidas. Yo no me voy a oponer a la autoridad. Amén. Muy bien. Fíjese bien, mis hermanos, si nosotros estuviéramos en los tiempos en los que el Señor aplicaba la ley al pie de la letra, fíjese bien, en el pueblo de Israel hacían como un castigo, por decir así. Y de hecho el título lo relata como la rebeldía de los hijos. Híjole, no puse la... sí. Deuteronomio 21:18. Habla de la rebeldía de los hijos. Y se lo voy a platicar. Haga de cuenta que decían ellos, ¿cómo le podemos hacer con un hijo que es rebelde y que no se quiere someter a sus padres? ¿Sabe qué orden les dio el Señor? Les dijo, ok, le vas a hablar 2 veces y le vas a decir, hey, obedece. Y si no obedece las 2 veces, entonces lo vas a sacar al pueblo, lo vas a poner en medio del pueblo y todo el pueblo lo va a apedrear hasta que muera. Un hijo morirá lapidado, como que hacían un pozo, ¿no? Lo enterraban, la cabeza era la única que quedaba afuera y ellos agarraban piedra y ¡pum! Hasta que se muriera. ¿Cuántos muertos habríamos aquí si esto siguiera vigente? Todos estaríamos muertos si esto estuviera vigente. ¿Por qué? El Señor no permite y no tolera la rebeldía hacia las autoridades, ni a Él mismo. Y es algo en lo que Dios jamás va a estar en contra de una autoridad. Entonces, es mejor que nosotros seamos hijos obedientes y digamos, Señor, si mi autoridad está obrando mal, si está haciendo mal, ten misericordia y revélatele. Porque sabes que, mi hermano, esa autoridad tiene tus promesas. Esa autoridad tiene lo que Dios te va a entregar. Y si tú no te sometes y no oras por tu autoridad, ¿quién te las va a entregar? ¿Quién? Qué importante es que como iglesia lo entendamos. Salmo 68:6, con esto quiero terminar. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Los rebeldes no dan fruto. ¿A qué hemos sido llamados? A dar fruto. Hemos sido llamados a fructificar, a ser de bendición, a llevar luz, a llevar bendición. Hemos sido llamados a restauración.
Pero si yo estoy de rebelde, si yo no obedezco, si yo no pongo atención, si yo estoy así, ¿qué me importa? Entonces estoy seco. Estoy seco. Cuidado, cuidado. Tal vez no te guste lo que te estoy diciendo. A mí tampoco me gustó cuando el Señor me lo habló, porque primero me lo habló a mí. Y créeme que me dolió. Yo le decía a mi esposo en la mañana, es que yo no puedo ir en contra de lo que dice el pastor. Yo no puedo, porque el único que le puede decir que no es Dios. Yo no puedo. Yo no me puedo rebelar, porque eso trae maldición para mi vida y para mi familia. Ponte de pie, hermano. Y yo creo que el Señor nos ha hablado en este día. ¿Usted puede decir amén? ¿Usted siente que el Señor le habló? Que le dio unos cocolazos. Hasta a mí me los dio. Me gustaría pedirles a los pastores que si pueden venir aquí enfrente. Y mire, el Señor, si quieren ponerse de frente a la iglesia, el Señor no es que nos haya elegido por bonitos, porque sí estamos bien bonitos, la verdad. No nos eligió por bonitos, no nos eligió. Carlos, ¿me esperas tantito, mijo, por favor? No nos eligió por bonitos, ni nos eligió por buenas